Cuando decides emprender un nuevo proyecto, cuando haces un cambio profesional o realmente le das un giro a tu vida, ¿notas algo extraño en tu cuerpo? ¿Notas esos nervios que pasan por tu estómago? Pues realmente lo que sientes es miedo. Y es un miedo muy peligroso porque se graba profundamente en nosotros. Y además es el responsable de que te limites en muchos de tus actos. Sobre todo a la hora de poner en práctica nuestra creatividad. El miedo nos impide llevar a cabo infinidad de proyectos, grandes, pequeños, ambiciosos. También nos impide salir de nuestra zona de confort. Y lo más triste de todo es que nos impide o nos limita a la hora de jugar creativamente y de encontrar posibilidades. Y lo peor de todo es que en muchas ocasiones nos impide conseguir y llevar a cabo los sueños que deseamos o teníamos pensado realizar. Pero lo más peculiar de todo esto es que en la mayoría de los casos no somos conscientes que el que nos está obstaculizando el camino es el mismo miedo. Bueno, el miedo que sentimos, claro. Hay muchos tipos de miedo y miedos, pues a lo mejor racionales y menos racionales, miedos a las cosas. Pero yo te quiero hablar de esos miedos ocultos, esos miedos invisibles, y los más representativos puede ser que sean, por ejemplo, pues miedo a exponerse, miedo a hablar con los demás, miedo a lo desconocido, miedo a la incertidumbre, miedo al dinero, a no tenerlo, a la perfección, a la imperfección, miedo a esas cosas que realmente son intangibles y que no podemos controlar. Pero bueno, ¿cómo podemos saber a qué tememos? ¿A qué tenemos miedo? Aunque yo creo que esta pregunta es una pregunta trampa, porque estoy seguro que si te miras hacia ti, te vas a dar cuenta y sabrás perfectamente a qué temes o qué te inquieta. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a ver cómo podemos descubrirlas. Este sí que da miedo. Algunos de los síntomas que puedes notar para identificar ese miedo son, por ejemplo, el primero y más básico es que te sientes inmovilizado, te paralizas. Y esto puede ser parcial o totalmente. Notas que hay algo que tira de ti y que no te deja ir hacia adelante y es superior a tus fuerzas. El segundo, en un nivel más bajo, es que no paras de poner excusas te inventas infinidad de cosas para no hacer lo que quieres hacer o para ir hacia adelante. Y suele pasar que procrastinas más de lo necesario. El tercer punto es que ya notas algo físico, por ejemplo, temblor de manos, sudor extraño, arritmias, el corazón te va a 100 y, por supuesto, el más interesante es que empiezas a notar esas mariposas en el estómago que son tan típicas de los nervios que comentábamos al principio. De todos modos, como aquí el amigo, no hay que tenerle tanto miedo al miedo. Ten en cuenta y ya verás como que esa sensación, esa emoción es una gran aliada para tu crecimiento personal y el desarrollo de tu creatividad. Esta emoción, desde el punto de vista de la creatividad emocional, es una gran oportunidad, porque es como la señal, la alarma que nos indica dónde está exactamente la línea o la frontera de nuestra zona de confort y también por qué caminos tenemos que seguir si queremos desarrollarnos como persona y queremos seguir teniendo una evolución positiva en nuestro crecimiento. Lo puedes ver de esta manera. Imagínate que vas conduciendo y en el cuadro de mandos de tu coche se enciende una lucecita roja. Esa lucecita roja te indica, mientras vas conduciendo, que algo le pasa al coche. ¿Qué haces? Atiendes a la lucecita y te pones a investigar, a informarte qué puede pasar para solucionarlo. ¿Y qué pasa cuando lo solucionas? Pues que la lucecita se apaga, ya está, no aviso. Por lo tanto, teniendo esta imagen en la cabeza, podemos llegar a la conclusión de que el miedo no es tan malo, que tiene una utilidad y además muy interesante. Así que lo primero que tenemos que hacer es no pensar en eliminarlo y sí en aprender a trabajarlo, gestionarlo y ver cómo enfocarlo para que nos ayude aún más de lo que hace. Ten en cuenta una cosa, volviendo a la metáfora, ¿qué pasaría si cuando esa luz se encendiese a nosotros nos diera por quitar la bombilla? Peligroso, ¿verdad? Y claro, ahora viene la gran pregunta. ¿Cómo trabajamos el miedo? ¿Se lo preguntamos a él? Pues bien, como no podría ser de otra manera, en este episodio también te voy a invitar a que hagas un ejercicio, en este caso interesante, como todos. Lo vamos a hacer en dos tiempos, en dos fases. La primera fase es la más sencilla
y tiene que ver con todo lo que te he estado contando al principio. Quiero que empieces a notar qué miedos tienes o qué miedos quieres trabajar. Para hacer esto, pues lo mismo, detente de vez en cuando, obsérvate y lo que vas a ir haciendo es ir tomando nota de ellos, puede ser en una libreta, como siempre, ya deberías de tener una agenda personal creativa. Pero bueno, pues en tu iPad, en tu móvil, en tu dispositivo digital, donde quieras. Pero ve anotando todos esos miedos que te paralizan, que no te dejan seguir, bueno, lo que hemos comentado. Al tomar nota de los miedos, no te quedes solo en la etiqueta. Intenta también pensar en por qué son miedos para ti, cómo son de miedo para ti y qué es ese miedo para ti. Y también, si puedes, anótalo junto a ese miedo, junto a esas palabras que identifican ese miedo invisible. Ahora, una vez tengas hecha la lista, lo que vas a hacer es priorizar por cuál vas a empezar. Identifica ese miedo que quieres atacar el primero. Y para hacerlo, para trabajar con él, vamos a ir al segundo paso. Y el segundo paso es darle la vuelta a ese miedo, encontrarle nuevas utilidades. Y para hacerlo vamos a conectar con un ejercicio que se inventó, no sé si lo inventó él, pero lo propuso él para hacer una investigación sobre la creatividad, Guilford, allá por 1967, y que seguro te va a sonar. La idea es la asociación de usos e ideas a un objeto. Básicamente consiste en tener un objeto, bueno, cuando él se lo planteó era tener un objeto y empezar a pensar cuántas otras utilidades podría tener ese objeto aparte de lo normal. Por ejemplo, coges un libro y dices, ¿este libro para qué vale? Pues vale para ponerse de sombrero, vale para leer, vale para ponerlo en una puerta. En fin, con esto lo que hacía Guilford era trabajar la flexibilidad y fluidez mental de las personas que hacían el ejercicio. Estoy seguro, insisto, como te he dicho antes, que este ejercicio lo has hecho o has jugado con alguien y no hace mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, en nuestro caso lo que vamos a hacer es aplicar este mismo ejercicio al concepto de la emoción. Aunque sea algo intangible, tranquilo y tranquila, que lo importante es explorarlo y pensar en ello. Lo que vamos a hacer es, cuando pienses en qué otras opciones darle en términos de uso a tu miedo, es que te plantees que hagas un listado junto a esas anotaciones que he hecho de un mínimo de 15 ideas. ¿Que te parecen muchas? Pues mira, Guilford planteaba llegar a un máximo de 100. Así que tampoco creas que me estoy yendo mucho. La idea es que empieces a pensar en qué otros usos puede tener ese miedo y que lo explores. Esto te va a ayudar sobre todo a tener una nueva perspectiva y nuevos enfoques de ese sentimiento, y también te va a hacer que tu mente se active y que le des caña a tu creatividad, porque tienes que poner en funcionamiento tu imaginación, si no, no hay otra. Así que lánzate y haz las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿qué otras utilidades puede tener este miedo aparte de limitarme? ¿De qué otras maneras podría utilizar esta emoción aparte de bloquear mi camino o mi creatividad? O si lo prefieres, ¿de qué otras maneras puedo utilizar este miedo? Sé que aparentemente no es fácil, pero aquí se trata no de buscar la respuesta correcta, sino de explorar, de ponerle cara al miedo, atenderle y mirar los detalles, para que, bueno, de ahí conectar con otras cosas. Yo te voy a poner un ejemplo. Imagínate que yo te digo ahora que tengo miedo a lo desconocido. Bien, pues yo me haría la siguiente pregunta. Si tengo miedo a lo desconocido, perfecto. ¿Qué otras utilidades tiene para mí tener miedo a lo desconocido aparte de bloquearme? Bueno, pues yo le voy a buscar utilidades. Por ejemplo, si tengo miedo a lo desconocido, por ejemplo, puedo utilizarlo para prepararme una reunión con antelación o investigar sobre una persona que me vaya a reunir con ella. Por ejemplo, puedo pensar en utilizo mi miedo a lo desconocido para hacer una agenda, un calendario intenso en un posible viaje. No sé, se trata de conocer, ¿no? Otro, ¿por qué no? Me puede ayudar a evitar situaciones de peligro. No sé, puedo utilizarlo también como herramienta para no meterme en espacios con mala pinta. Como ves, tener miedo tampoco es tan inútil, ¿verdad? En fin, ahora para terminar solo quiero que te quedes con una cosa. Atiende a tu miedo y trátalo con cuidado, porque puede ser ese gran aliado que te ayude en tu camino hacia una vida creativa. Y ya se sabe lo que se dice,
El miedo es una emoción y las emociones forman parte de un estado energético. ¿Y cómo es eso de la energía? La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Así que si tienes algún problema con alguno de tus miedos, ya sabes, cámbialo y pégale una vuelta. Muchas gracias por estar ahí hoy también en el episodio. Te espero en el siguiente, que seguro que también nos lo pasaremos bien. Chao.